Bueno, Luz, déjame compartir. La clase anterior quedamos viendo un poco lo que eran los temas de em, las categorías que le podíamos dar a la distinta introducción de información. Vimos que podíamos escribir, en este caso, escritura alfabética, alfanumérica y numérica dentro de nuestra plantilla. Y empezamos a ver que dentro de las numéricas teníamos subcategorías, ¿ok? Esas categorías iban numérica, moneda, contabilidad. Quedamos allí en moneda, Sí. ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la moneda? Tú me dirás, Fernando, hay una categoría para moneda y una categoría para contabilidad, y de hecho lo vemos acá. Tienes una para moneda y una para contabilidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de moneda, evidentemente ya al decir moneda implica necesariamente que definamos de qué moneda estamos hablando. Estamos hablando en euros, dólares, pesos chilenos, pesos colombianos o cualquier otro tipo de moneda. ¿Ok? Entonces, en este sentido, Excel nos permite, si yo le doy acá, fíjate que algo que siempre te voy a repetir mucho, Ujú. siempre en Excel vamos a tener más de una forma de hacer las cosas. Yo puedo acceder a las categorías de números de tres formas distintas. La primera forma es entrar por acá, dentro de mis cinta de opciones tengo aquí una sección donde me muestra todas las categorías. Esta sección es muy rápida de acceder, es fácil, pero tiene la particularidad que para dar formatos especiales me cuesta un poquito. No es que no se pueda, ¿Ya? sí se puede, pero me cuesta un poquito más. También puedo, si te das cuenta, acá siempre hay una flechita negra que va hacia diagonal hacia abajo en cada una de las secciones, ya sea fuente, alineación, número, siempre tiene esta flechita hacia abajo. ¿Ya? Si yo hago clic sobre ella, ella lo que va a hacer es abrirme esta sección de formato de celda, que es una sección donde ya puedo dar otro tipo en este caso, de formatos complementarios a la categoría que le vamos a dar, que de hecho aquí es que vamos a trabajar. Pero para entrar en esta plantilla también puedo entrar desde otra forma. La otra forma es pararme sobre la celda donde voy a trabajar, le doy botón derecho y acá se me va a crear una lista desplegable donde uno de los botones va a llamarse formato de celda. Si yo hago clic acá, él me va a abrir exactamente la misma plantilla que me abría del otro lado, ¿ok? Entonces fíjate, una vez acá, yo tengo la misma lista de categorías, ya sea general, número, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, etcétera. ¿Ok? La diferencia es que acá yo puedo inmediatamente seleccionar la cantidad de decimales que le quiero dar a la cifra, puedo seleccionar el símbolo del tipo de moneda que estoy seleccionando y puedo seleccionar también cómo quiero que se me representen en este caso los valores negativos y positivos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo aquí desplegar y seleccionar, por ejemplo, el dólar americano. ¿Ok? Fíjate que aquí me aparece como un formato español, Sí. pero del dólar americano. Si yo subo, o perdón, bajo, también tengo una sección que me llama inglés, que en este caso tengo el formato inglés para el mismo dólar americano. ¿Ok? Pero también tengo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en pesos, pues tengo acá formato español, entre paréntesis Chile, porque es el peso chileno. ¿Ok? Que en este caso es el que voy a seleccionar. Lo otro que puedo seleccionar es cómo quiero que se me representen, en este caso, los números negativos. Que pasa un poco como hacíamos con la parte numérica, que podíamos presentarlos en rojo con un símbolo negativo o sencillamente en negro con el símbolo negativo. ¿Ok? En este caso, para que veamos un formato distinto al que yo he colocado acá, voy a dejarlo que me aparezca en negro con el símbolo negativo. Le doy a aceptar y ya ahí está mi formato. Si yo introduzco una cifra, la que sea, voy a colocar 123, él me va a colocar en este caso, fíjate que me ha colocado el símbolo de peso sin yo colocarlo y la cantidad. Y me ha respetado la misma cantidad de decimales que yo le había dicho, que en este caso eran dos. Fíjate también, importante acá, el símbolo de peso está inmediatamente seguido de la escritura. En este caso del 123 que escribí. Esto es importante, ¿por qué?
Porque en el caso del formato de moneda, él me va a aparecer así, pero en el formato contabilidad no. En el formato contabilidad también me va a permitir colocarle, en este caso, el símbolo de peso, pero me va a colocar el símbolo de peso pegado a la parte izquierda de mi celda, mientras que la escritura de los números va a estar en la parte derecha. Eso tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad, etcétera, que establecen ese tipo de complemento. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, no, Ok. la había usado, pero no sabía que la flechita de abajo se podía abrir, ni siquiera la había visto, pero esa flechita. Sí, Sí, la podemos abrir. De hecho, vamos a pasar a la parte de contabilidad. Vamos a abrirla desde acá. ya, ¿Ok? ya. ¿Qué pasa? En contabilidad sucede que yo puedo darle posición de decimales y puedo darle símbolos. Pero si te das cuenta, no puedo colocarle cómo vamos a colocar los símbolos negativos. Los valores negativos. ¿Por qué? Porque según las normas internacionales de contabilidad, cuando tú colocas egresos o números negativos, ¿Mm? tienes que colocarlos distintos a los números de ingresos o números positivos. Entonces, no tiene sentido que en una misma tabla tú coloques puros valores negativos. O mejor dicho, en una misma sección. Entonces, te obliga de esta manera a que tengas que dividir la información. Ingreso por un lado, egreso por el otro. Ya. Pero como vuelvo insisto, eso viene de parte de lo que son las normas internacionales de contabilidad. Entonces, bueno, la diferencia es que si yo le doy a aceptar y coloco el mismo 123, fíjate lo que pasa. Me dice, estos símbolos ¿Mm? de numeral que me coloca acá me están indicando que no puede mostrar la información porque la celda, en este caso, no es lo suficientemente grande. Claro, ¿Ok? Eso es lo que significa esto. Le voy a hacer doble clic acá. Voy a ampliarla un poco más para que veas la diferencia del formato. claro. De cómo me lo presenta en este caso cuando es moneda y cuando es contabilidad. Pero yo puedo poner, por ejemplo, si tengo una planilla y Ujú, y tengo planilla, claro, y estoy hablando de valores, de dinero, puedo usar el ujú. símbolo moneda y el símbolo contabilidad, ¿o no? ¿O cualquiera de los dos se entendería por lo mismo? Ya va, repíteme que se entrecortó ahí y Ah, no logré escuchar bien. te preguntaba si tengo una planilla donde tengo varios datos Ajá, y uno de esos ajá. datos es dinero. ¿Puedo ponerlo como contabilidad y sacarle los decimales? ¿O lo pongo Sí, siempre como moneda? Sí, ya. sí, lo puedes colocar como moneda, como contabilidad y siempre le puedes dar decimales. No, Ya. en eso no vas a tener restricción alguna. La única restricción que vas a tener con el formato contabilidad son los símbolos negativos, los valores negativos. Por ejemplo, que yo coloco aquí menos 12. ¿Ok? Fíjate, él me deja colocarlo, pero en este caso no me deja darle un formato que me aparezca en rojo. Ejemplo. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, te explicaste. Ok. Bien, tenemos fecha corta. ¿Qué es lo que llamamos fecha corta en Excel? Pues básicamente cuando decimos 16/02/2023, eso es una fecha corta. Sí, Una fecha larga es cuando yo digo jueves 16 de febrero de 2023. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una fecha corta y una fecha larga. Y básicamente tenemos esas dos divisiones acá. Si yo entro acá y le doy a mi botón, te darás cuenta que aquí no me aparece esa división, solamente me aparece fecha. sí. ¿Por qué? Porque acá yo puedo configurar cuál es el tipo de fecha que yo deseo. Si la deseo larga, me da la opción acá. Si la deseo corta, me da la opción también. Pero ojo, Luz. Si te darás cuenta aquí, dice español Venezuela. ¿Por qué? Yo lo tengo configurado con una ubicación regional en Venezuela. Ajá. ¿Qué pasa? La ubicación regional cambia según el país. Por ejemplo, A ver. los americanos, te habrás dado cuenta que a veces te colocan primero el mes, luego el día y luego el año, Sí, en algunas fechas. sí. Los ingleses en algunas cosas tienen eso mismo. Los españoles, que son más estructurados, te colocan la fecha larga, miércoles 14 de marzo de 2012. ¿Ok? Entonces, como tenemos todas esas opciones, Excel te da aquí una configuración regional según el lugar donde tú estés. En este caso yo lo puedo cambiar, colocarle acá, configuración de Chile, y él me va a dar por defecto el tipo de configuración de escritura de fecha que se utiliza en este caso en Chile. Si yo lo cambio y coloco Estados Unidos, vamos a buscar Estados Unidos acá, aquí está.
me va a dar la configuración que en este caso tengo para Estados Unidos. ¿Ok? E incluso me da un tipo de calendario para algún tipo de configuración. Por lo menos en Estados Unidos se utiliza el georgiano y se utiliza el gregoriano. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar ahorita el chileno. ¿Ok? En Chile utilizamos el gregoriano como tal, así que no me va a dar esa opción de tipo de calendario. ¿Ya? Pero sí me da unas opciones de escritura de la fecha. Sí. Por ejemplo, te habrás dado cuenta que habrán documentos legales donde te colocan la fecha así. Primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Ok? O podemos tener la fecha de esta manera. Entonces de aquí yo puedo seleccionar, según mi configuración regional, cuál es la fecha que yo deseo. En este caso, cómo quiero que me la manifieste, cómo quiero que sea el formato. Entonces en este caso yo le doy a aceptar. Ya ahí le he dado un formato. Yo puedo colocar 14/05/1984. ¿Ok? Y me lo va a dar de esa manera. Fíjate que yo le había colocado 1984, pero como es la configuración que le di, solamente con 2 dígitos el año, pues me lo varió. Me colocó solamente 2 dígitos el año. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí, yo lo había usado también, así que bien. Sí. Perfecto. Fecha larga es exactamente lo mismo, la única diferencia es que Excel por defecto te va a dar el día. Por ejemplo, si yo configuro acá, le digo formato de celda, le digo fecha larga, que ya la tengo configurada, fecha larga, en este caso en Chile, y yo coloco otra vez lo mismo, 14/05/1984, él por defecto me va a dar incluso el día. Yo te quiero hacer una pregunta a propósito de la fecha, larga o corta. Cuando yo tengo una Dígame. planilla, por ejemplo, Ajá. mi jefe nos mandó Ajá. no sé si queréis, ¿puedo proyectar 2 segundos para mostrarte? Que sea más fácil. Sí, sí, claro. Porque no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Ajá, ya dejé de presentar. Presenta tú. No sé cómo se hace. Tú avísame. ¿Ahora sí? Ya, no he empezado a proyectar. Dame un segundo. Ya. Tú avísame porque te quiero mostrar. No sé cómo se hace. Que es cuando, por ejemplo, tengo un presupuesto, un plan de ventas. Y tengo que poner la fecha. Y quiero poner que sea solamente enero, febrero, marzo, abril. Pero me aparece. Yo le pongo. Deja mostrártelo. Compartir. Ay, ¿dónde me tengo que ir? Toda la pantalla, ¿verdad? Puedes, sí, toda la pantalla. Puedes seleccionar también una ventana Compartir. Y del archivo que tengas abierto. ahora espérate, estoy presentando mi pantalla, que es la pantalla de mi computadora. Ajá. Me debería ir a. A la pantalla donde tienes el archivo. Al archivo directamente. Tú vas viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Ya. Acá. Por ejemplo, él acá pone marzo. Dice marzo, abril, mayo, junio, ¿cachai? Yo veo el mes, pero si yo pincho, dice 01, 03, 23. ¿Cómo pongo eso para que me parezca marzo? Porque si yo le pongo, no sé cómo ponerlo en el fondo. Ahí está, yo he tratado de hacerlo, pero no sé cómo se hace. Ok, párate. Deja de compartir, espérame. Acá estoy. Ya, dejé de compartir. Sí. Ya. Ok. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer ese tipo de fecha, yo lo que hago es que me vengo acá, le digo fecha. En este caso, fíjate que no te da la opción. ¿Ok? Ya. No tenemos esa configuración regional, pero no importa. Yo le puedo decir acá, mar-23. Ya. Y fíjate que él lo está asumiendo, en este caso. Y de hecho me está tomando como una tipo de fecha personalizada. Ya. Es decir, que he personalizado el tipo de escritura. También pudiese yo venirme acá directamente personalizada y desde acá empezar a configurar. ¿Qué pasa acá? Si te das cuenta, aquí me da muchas opciones de escritura. Te explico un poco lo que significa cada una. Sí. Estos son números, básicamente. Todo esto que tú ves acá que tiene numerales son números. ¿Qué es lo que te está diciendo? Acá te está diciendo que te va a mostrar un dígito y 2 decimales.
acá te va a mostrar, cuando ves esta coma, lo que te está indicando es que te va a mostrar la coma más una serie de decimales, que pudiesen ser, en este caso, te está colocando 3 decimales. Ya. En algunos momentos te va a mostrar un punto y ese punto lo que te va a decir es que ahí va a colocarte un separador de miles y la cantidad de decimales luego. Y así sucesivamente. Si yo sigo bajando, me da otras opciones como porcentaje, la cantidad de decimales en porcentaje, etc. Si sigo bajando, te aparecen acá los formatos personalizados de fecha. Fíjate que te permite día, mes y año, día, el mes largo y año, mes y año, que es lo que colocamos acá, en este Ya. caso. Y puedo, en este caso, configurarlo también desde acá. También pudiese, si en el caso de que yo quiera trabajar con horas y minutos, pues también colocarlo desde esta ayuda. Inclusive puedo colocar fechas con horas y minutos. ¿Qué es lo que significa esto? Día, mes, año, horas, minutos. A ver, pongamos una. Por ejemplo, ¿pero qué? ¿Con esta? O con la que... como la que tenías tú ahorita, mes y año. Sí. O sea, por Ajá. ejemplo, mi jefe tenía, claro, el mes y el año, después tenía el mes siguiente y el mismo año. Y así Sí, el año completo, ¿no? por, por ejemplo, si yo quiero mes y año sería este, que es, estas M te significan que es mes y esto significa que es año. Entonces, por ejemplo, si tú te pones en la celda de 18 y tú, ¿por qué tienes que Ujú. escribir? ¿Cómo? Si Repíteme. tú te pones en esa celda y quieres escribir el mes como lo tenía él, ¿qué tengo que escribir yo? Tienes primero que configurar la celda, que es lo que estamos haciendo. Entrarías, voy a darle acá a cancelar. Ya, a ver, Por ejemplo, lo quiero aquí en esta celda F17. ya, Yo entro acá, le digo formato de celda, ya, vengo acá personalizada ojo, y acá voy a buscar el tipo de formato personalizado que queremos, que en este caso es el que me presenta mes y año. mes ya. Si te das cuenta te muestra 3M y 2Y. Las 3M lo que significa que de cada mes te va a mostrarte caracteres. Si es marzo, MAR. Si es abril, ABR. Ya, Y así sucesivamente. ya. Entonces aquí le doy a aceptar. Y ahí está configurado, en este caso, mi mes. Ya lo que tengo que decirle yo, por ejemplo, mayo, mentira, ni siquiera mayo. Le voy a poner 01, 05, 23. Ya. Y él me va a mostrar inmediatamente la escritura en el formato que tiene la celda. Y si después En este caso lo quiero llevar hasta diciembre, simplemente lo arrastro y le pongo rellenar. puedo arrastrar. Exacto, puedo arrastrar, puedo pagarme acá, arrastro y él me va a llevar toda la información igual, Ya. con el mismo formato. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda hasta acá? No, súper claro. Ok, perfecto. Que claro, como igual yo hay cosas que de repente no sé cómo hacer, lo más probable es que te interrumpa y te diga, oye, ¿cómo se hace eso? Que son cosas que yo voy viendo como que yo No hay, necesito, no hay, claro, voy cachando lo que voy necesitando. Pero ahí vamos claro, claro, conversando, sí, el buscar B, el buscar H, todas esas cosas las voy a ir necesitando. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Bien, y así sucesivamente vamos a hacer con todos los formatos en este caso, o mejor dicho, las categorías de formato de números, que en este caso tenemos aquí todas. ¿Ok? Todas las categorías restantes, hora, porcentaje, fracción científica y texto, son exactamente igual a lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? De todas maneras, igual, si tienes alguna duda con esas, tú me vas preguntando y la vamos viendo. No hay ningún problema en que avancemos, retrocedamos, porque es exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, ok. Sí, sí, sí. Bien, vamos a hablar un poquito de formatos como tal. ¿Ok? En la clase anterior hablamos de las tabulaciones de datos y no hablamos mucho de las tablas de datos. No. Yo te explicaba la clase anterior que una tabulación de datos es esto, cuando yo organizo en una cuadrícula, en este caso, pues los datos que tengo, ¿ok? Que los voy organizando según su ingreso. Eso es una tabulación de datos. Una tabla de datos es cuando yo tomo esa tabulación de datos y le doy un formato específico que en este caso tiene Excel que se llama formato de tabla, ¿ok? A ver.
vamos a ir viendo poco a poco ¿Mm? los tres tipos de formato que tenemos dentro de Excel. De hecho, voy a copiar esto que tengo acá, ¿Ya? lo voy a pegar 2 veces para que tengamos ahí la muestra de las tres cosas que vamos a hacer. Ya. Primera forma de formato, valga la redundancia. ¿Ok? Es básicamente las opciones de formato que tengo preestablecidas en mi cinta de opciones, que van desde la fuente, la alineación del texto y por supuesto la parte de las categorías que ya las hemos visto. ¿Ok? Para acceder a esta información tengo dos formas muy sencillas. La primera es a través de nuestra cinta de opciones. La segunda es utilizando ya sea las flechitas negras que vas a tener tanto en la sección de fuente, alineación y número, o dándole aquí botón derecho y yendo a formato de celda. ¿Qué pasa? Si tú te das cuenta, esto que está acá no es muy diferente de lo que tenemos en la cinta de opciones. Lo que pasa es que aquí está un poquito más explicado. Por ejemplo, tenemos aquí una viñeta que se llama números y tenemos las categorías. Aquí tienes la sección de números y las categorías. Si me paro acá en alineación, tengo una sección de alineación donde tengo que si la alineación horizontal, vertical, entre otras cosas. Si yo me voy aquí a alineación, tengo exactamente lo mismo. Tengo la alineación, en este caso horizontal, tengo la vertical, perdón, esta es la vertical, esta es la horizontal. Sí. Tengo para la orientación de la escritura, que si de arriba hacia abajo o hacia arriba, que aquí la tengo igual. Ajá. Ok, tengo aquí una sección de combinar. Aquí tengo el botón para combinar, tengo el botón de ajustar al texto, tengo aquí el botón de ajustar al texto. Es decir, es exactamente igual, solo que aquí está un poquito más específico. Ya. Tengo una sección de fuente, que es donde yo puedo elegir que si el tipo de letra, el tamaño de letra, los estilos de letra, etcétera. Sí. Si te das cuenta, es exactamente igual a lo que tengo acá. ¿Ok? Sí. Solo la diferencia es que acá tengo algunos efectos como tachado, subíndice y superíndice que acá no las tengo directamente. Tengo ¿Ok? una consulta que tampoco sé, el otro día sabía cómo hacerlo. Por ejemplo, en Ajá. ese cuadro que tú tienes, ¿cachai? Que tiene la celda de la columna, la C, la D, la E, etcétera. Ahí está. Yo, Ajá. si yo necesito que esa celda sea más ancha que todo el cuadro de la celda, bien digo, sea más ancha, tenga más ancho o más Ujú. largo, y quiero que sea para todo igual, ¿cómo se hace? Ok. Ahí nos vamos a adelantar un poco. Ay, perdón, pero me voy acordando No, como las necesidades que se me van. Ahí, por ejemplo. no Ahí. hay problema. No hay problema. Tenemos tres formas de hacerlo. ¿Ok? Ya, Primera forma. Supongamos que yo en toda esta tabla, o en esta tabulación de datos, perdón, quiera tener un ancho mayor. ¿Cómo lo hago? Selecciono las columnas que deseo modificar el ancho. ya, Primera forma. Selecciono el vértice de la mano derecha de una de las columnas, lo selecciono y lo amplío. Al hacer eso me va a ampliar todos. pero al medio. No importa. De hecho, lo vuelvo a hacer. Puedo agarrar Ya. este si quiero. Ya, perfecto. Ya, ya Cualquiera entendí. que yo agarre es exactamente igual. Ya, no sé. Esa es la primera forma. Ya, Segunda forma. Igual seleccionando todas mis columnas, le doy botón derecho. Acá se te va a crear un botón que se llama ancho de columna. Acá, esto es básicamente una sección donde yo le puedo colocar el ancho que yo quiero que mida. ya, Voy a darle aquí a cancelar para mostrarte dónde sale esto. ya. Si yo me paro acá y hago clic, te darás cuenta que me sale una etiqueta que dice 7,29 entre Sí, paréntesis 56 píxeles. sí, Ese 7,29 es una medida que en este caso creó Microsoft para poder manipular ese ancho que se llama acrónimo. Pero como podrás ver, ni siquiera sale el nombre por allí porque realmente no es importante. ok. Y sale entre paréntesis 56 píxeles, que es la información, en este caso, para que nosotros sepamos cuántos píxeles se activan en esa columna para la pantalla. Pero eso, insisto, es información que tampoco necesitamos. Ok, Ese 7,29 sí es información que queremos. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo cuánto mide esa columna. Entonces yo cuando le digo aquí ancho de columna, ya yo sé que necesito un valor mayor a 7,29. Le puedo decir que mida 10, por ejemplo. ya, Le digo aceptar y él me va a variar el ancho de todas las columnas a 10.
y me las va a ampliar. Ok. De hecho, si me paro acá y hago clic, fíjate que me dice 10,00. Perfecto, pero yo también podría haber logrado el efecto con la primera opción, ¿verdad? El mismo. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente válida. Ok. Te tengo que mostrar todas las opciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te gusta la primera opción, Claro. pero a otro usuario le gusta la segunda opción. E incluso hay una tercera opción que se parece mucho a la segunda, Ya. que es venir a este botón que se llama formato. Y acá voy a tener exactamente el mismo botón de ancho de columna. ¿Ok? Es decir, el Formato, botón que se... ancho de columna. Ya. ¿Ok? Ya. Se parece a Es la decir, segunda, claro. sí, es exactamente igual. Porque si yo hago clic acá, lo que va a hacer es lo mismo. Solo que tengo el botón en dos lugares distintos. Ya sea que yo le dé aquí botón derecho y busque el botón ancho de columna, o que lo busque acá por el botón de formato de las cinta opciones. Es Ok. perfectamente igual. Ya, me gustó más la primera. La encontré súper fácil. No, no, es súper fácil, claro que sí. Es la más fácil de todas. Sí, ya. Qué bueno. De la misma manera, Ajá. a lo mejor tú te encuentres con unas columnas que están así, muy amplias Sí, para todo. claro. Nuevamente yo puedo hacer un truco que se llama autoajustar al texto. Ok. Autoajustar al texto es básicamente una opción que nos da Excel, en la cual va a ajustar el ancho de la columna o el alto de la fila a el ingreso más grande de información. Ok. ¿Ok? Sí. Entonces, para hacer eso, tengo tres formas igual. La primera forma, me paro sobre la columna, o si seleccioné todas las columnas también es perfectamente válido. Es Ujú. decir, yo puedo seleccionarlas todas y hacer la misma operación en una y me la va a replicar en las demás. Y esa acción es sencillamente darle doble clic sobre el borde derecho de la celda, de la columna, quiero decir. Hago doble clic acá e inmediatamente él me va a autoajustar al texto. Fernando, dame 2 segundos que me está entrando una llamada. 1 minuto. No hay problema. ¿Aló? Ok. Entonces, bueno, como te decía, así yo puedo, en este caso, volver a ajustar, en este caso, el ancho de mis columnas al ingreso de información más grande. Otra forma de hacerlo es hacerlo uno por uno, es decir, porque yo lo puedo hacer por una sola columna, Espérate, o puedo el seleccionar... que hiciste recién era la manera rápida. ¿Me lo podéis mostrar de nuevo, por favor? Para que me quede Sí, guardado claro. la primera opción. Supongamos que sí, supongamos que tengo toda esta tabulación de datos de esta manera. Ya, sí. ¿Qué hago? Ya. Selecciono Todo. todas las columnas que quiero autoajustar al texto Ajá. y sencillamente me paro en cualquiera de las columnas en su vértice derecho y Ajá. hago doble clic. Y lo va a ajustar al que es más ancho. Y lo va a ajustar a cuál, a aquel que sea más ancho, que en este caso es este que dice acá septiembre, Ya. por una columna que sea la que más tenga anchura, te va a modificar todas las demás. ¿De Ya. acuerdo? ¿Sí? También lo puedo hacer una por una cada una de las columnas, o puedo, como hicimos antes, venirnos acá al botón de formato ubicado en la cinta de opciones, y acá tengo un botón que se llama autoajustar ancho de columna. Nuevamente lo que va a hacer es buscar o llevarme el ancho de la columna al elemento más grande dentro de lo que es nuestra escritura. Y pincho nomás también. Y pincho Ya. nomás. Ok. Ok. Bien. Ya. Continúo acá. Sí. Entonces, bueno, vamos a darle formato en este caso a esta tabulación de datos primero con nuestra cinta de opciones, que es la parte más sencilla, que seguramente lo has hecho muchas veces, que es que si cambiar el tipo de letra, ok, Sí. cambiar el tamaño de la letra, que si darle color a la letra y todo esto. Sí. Esto Todo eso. yo creo que todos lo hemos hecho. Sí. Sin embargo, Excel, para que uno no tenga que estar haciendo esto, nos da dos opciones distintas. La primera opción es un botón que se llama acá estilos de celdas, ok, que son unos formatos ya preestablecidos dentro de Excel, en el cual nos ahorra un poco de tiempo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este tipo de celda, este tipo de estilo, perdón, y ya me va a dar un formato preestablecido para mi tabulación de datos. ¿Cuál es ese? Entonces puedo seleccionar este, Se llama estilo de celda. estilo de celda. Ajá, Estilo de celda. correcto. Ya. Y el estilo de celda se aplica así como en general. Sí, tú lo aplicas sobre la sección que
que tenga ese estilo. Por ejemplo, yo aquí seleccioné todo, pero pudo haber seleccionado nada más una parte de la Eso te iba a tabulación. preguntar. Por ejemplo, yo quiero la mitad, no sé, pues quiero hacer de 2 en 2 porque son datos por semana, por ejemplo. Entonces yo quiero identificarlos visualmente y decir, ya, una semana 1, la semana 2. Ah, y lo marco, Así. perfecto, ya, súper, ya. Así. Formato de celda, ya. Ujú. Formato y... Ahora bien, Ok, inicio, ok. hay una tercera forma que es ya convertir el rango de la tabulación de datos a una tabla. Recuerda, esto es una tabulación de datos, ¿por qué? Porque yo lo que he hecho es organizar mis datos. Pero en Excel yo puedo convertir esta tabulación de datos en una tabla. Para hacer eso tengo dos formas. ¿Es La primera, que es la más sencilla. una tabla dinámica? No, Ah, una tabla. Lo que pasa es que en Excel, una tabla es cuando se le da un formato especial de tabla a la tabulación de datos. ya. ¿Ok? Ese formato especial ya lo vamos a ver. Básicamente se da a través de este botón que está por aquí, que se llama dar formato de tabla, en la cual él por acá te da unos formatos ya preestablecidos también. ¿Ok? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este morado, por decir algo. Tengo varios, como puedes ver. Voy a seleccionar este. Al hacer esto, él me abre este asistente de creación de tabla y me dice, vamos a crear una tabla, y me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? En este caso, como ya yo los había seleccionado anteriormente, ya quedan aquí seleccionados. Si yo no los hubiese seleccionado, lo que tengo que hacer es darle aquí a la flechita negra y seleccionarlos con mi mouse. Y me pregunta por aquí abajo si la tabla tiene encabezados. ¿Qué Ya. es un encabezado? Si yo tuviese aquí en la parte superior de mi tabla donde me dijese, por ejemplo, esto es enero, febrero, marzo, abril, eso es un encabezado. O la suma Es lo que... de para hacia abajo, que también puede ser un encabezado, ¿no? No, eso no sería un encabezado. ¿No? Ya te voy a mostrar qué es eso. Ya. Esa fila de suma, se llama así, fila de suma, la vamos a ver más adelante. Ya. También te va a salir por aquí. Pero no un El encabezado encabezado, es... está en el fondo. No, no es un encabezado. El encabezado es lo que te identifica los datos que tienes en la tabla. Por ejemplo, que esto sea enero, febrero, marzo, abril, Ya. o que esto sea, no sé, 2011, 2012, 2013, así sucesivamente. Perfecto. ¿Ok? En este caso, esta tabulación de datos no tiene encabezado, como puedes ver. Ujú. Entonces yo lo voy a dejar aquí sin tildar. Si esto tuviera encabezado, yo le digo tiene encabezado, tildando. ¿Ok? Espérate, ¿dónde En estoy? este caso, como no... ¿Y dónde voy ¿Cómo? pintando? Ahí como Aquí, fíjate. no te sigo el mouse. Espérame. Ah, es que no se ve. Ya. Es que se me olvidó. Dame un segundo, déjame volver a compartir. Lo que pasa es que cuando Ya. no comparto la pantalla completa no se ve Ah, no seguía el mouse. No, se ve el mouse, pero no se ve lo que me abre Excel. Entonces, eso era lo que pasaba, que no estabas viendo lo que me abría Excel. Ajá. Selecciono acá. Vuelvo aquí a dar formato como tabla. Esta, por ejemplo. Acá, ¿ves aquí donde dice la tabla tiene encabezado? Espérate. ¿Lo ve? Pero pinchaste ahí crear tabla. Espérate. ¿Puedes devolverte? Sí, le doy a cancelar. ¿Y qué pinchaste? Seleccioné mis datos. Ya. ¿Y pinchaste qué? Seleccioné Sí, seleccioné mis datos. Me vine acá donde dice dar formato como tabla. Formato de tabla. Ya, tabla, ok. Ajá. Y acá voy a seleccionar cualquiera. En Ok. este caso voy a seleccionar este. Ya, Eso me abre este asistente de creación de tabla. ya. Si te das cuenta, aquí me dice dónde están los datos y aquí me aparecen ya unos datos precargados. ¿Por qué? Porque yo seleccioné mi tabulación de datos antes de darle el botón de crear como tabla. Y después aquí abajito me aparece, la tabla tiene encabezados. Si esta tabla tuviera encabezados, yo tildo acá. Ok, pero no tiene, entonces no Como, pintamos. pero como no tiene, lo dejo vacío Ok. y le digo aceptar. Ok. ¿Qué va a pasar? Lo primero que hizo fue cambiarme el formato, Ah, para con si filtro. te das cuenta. Sí, pero hizo otra cosa. Si te das cuenta, apareció aquí una viñeta nueva en mi cinta de opciones que se llama diseño de tabla. En Excel hay unas viñetas que son utilitarias, que solamente aparecen cuando estamos aplicando determinados elementos que requieren una viñeta especial. Por ejemplo, cuando hacemos un gráfico nos aparece una viñeta nueva de diseño de gráfico. Si hacemos una tabla me aparece
una de diseño de tabla. Si estoy insertando una imagen, me va a aparecer una de diseño de imagen. Y así sucesivamente. Ya, ok. Entonces en este caso me aparece esta viñeta que es muy útil para dar formato a nuestra tabla. En este caso, fíjate que aquí me dice opciones de tabla. Estas opciones de tabla me dan información o me permiten colocar la información a esta tabulación de datos, que ya es una tabla ahora. Primero me dice, puedo agregar fila de encabezado, que en este caso ya él me la agregó por defecto, que es esta que está aquí negra, que se ve mal porque no dice nada. Me dice acá fila de totales, que era lo que tú me estabas preguntando ahorita. Claro. Si yo agrego aquí fila de totales, él por defecto me va a agregar una fila nueva y él mismo me va a calcular el total. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que normalmente la coloca siempre es en la última columna. ¿Y si quiero hacer el total por fila? ¿Por columna? No, ¿Por columna? no hay ningún problema. Pudiese yo mismo agarrar y decirle acá suma Ya. y él te lo va a tomar inmediatamente. O pudiese utilizar una fórmula en Excel que se llama subtotal. Yo hago aquí igual subtotal. Sí. Aquí me aparece. Ajá. Al hacer doble clic, él me va a aparecer qué tipo de subtotal quieres. ¿Quieres promedio? ¿Quieres contar? ¿Quieres contar A? ¿Quieres un producto? ¿Quieres una desviación estándar? ¿Quieres una suma? En este caso quiero una suma. Le selecciono el 9, le hago doble clic, le doy enter, perdón. Perdón, que no le di los datos. Punto y coma. Le doy los datos, en este caso. Y ahora sí le doy enter. También podría poner más suma, paréntesis, y marco desde la F34 hasta la F39, ¿verdad? Claro que sí, puedo hacer lo mismo. Suma, paréntesis, todos mis datos. Cualquiera de las opciones es válida. Te hago otra pregunta, Fernando. Por ejemplo, si estos no fueran números y fueran fechas. Imaginemos que esto es un calendario. Entonces, por ejemplo, en vez del 154 es el, no sé, si quieres lo hacia abajo. Ponle, no sé, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son fechas. Pero para el lado, para el lado. No, para el lado. Ajá. Que tuve que hacer eso el otro día y no sabía cómo hacerlo. 16, 17, 18 ya. Ya. Y arriba, por ejemplo, del 15 es jueves, el viernes 16, el sábado 17 y el domingo 18. Si yo tengo hacia abajo muchas fechas porque son muchos meses, como una especie de calendario. No sé, pues después puede ser ahí abajo, puede ser el 20, el 21, etc. Si yo quiero sumar aquí al lado cuántos días son de una semana, ¿cómo se suman esos días sin que me cuente 15 más 16 más 17 más 18? ¿Cómo hay Ajá, ya entendí. Creo que, a ver, lunes, martes, miércoles. Pucha, yo te saco de toda tu programación de la clase, pero es que me van saltando cosas que me voy acordando que no sabía cómo hacerlas. No te preocupes, porque al fin y al cabo me ayudas porque esto no me acuerdo, sinceramente. Voy a probar con esto. 0, claro. Yo no me acuerdo cómo se hacía, porque si le pongo, por ejemplo, le pongo más suma, me va a sumar 15 más 16 más 17 más 18. Sí. Si le pongo, te lo va a tomar. Pero si le pongo recuento, por recuento me debería ir sumado, pero no sabía cómo hacerlo. Recuento, por contar, no. No, tampoco. Por recuento, no, para ver. No, porque recuento cúbico te va a decir es el número de elementos. Sí, exacto. Claro, porque si yo marco todo eso, del 15 al 18, abajo en la pantalla me va a salir cuántos días son, cuántos días en total son, me va a decir que son 1, 2, 3, 4. Pero sí, hay una fórmula que se llama contar. Contar, ¿ya? Ok, que la tienes acá en la sección de autosuma. La tienes acá, contar números se llama. ¿Ya? Esto es una función de Excel que solamente te cuenta las celdas que tienen información numérica. Perfecto, ya. Entonces yo selecciono acá, selecciono las celdas que tienen información numérica en este caso y él te va a decir, mira, ahí hay 4. Entonces, pincho, ¿qué tengo que hacer? Lo vuelvo a hacer.
me vengo acá, autosuma, ¿Ya? selecciono función contar, que en este caso dice contar número, pero el nombre de la función es contar. Ok, Le digo acá y selecciono mis celdas, que en este caso tienen información numérica, y perfecto, le doy enter. perfecto, ya. Ojo, Ya, importante acá, Luz. Esta no es una función que te cuente días. Esto es una función que está contando las celdas que perfecto. tienen información numérica. Es Ok, decir, yo puedo hacer aquí la misma función. Voy a decir aquí contar. ¿Ok? ya. Y selecciono todos estos valores e igual ella me va a dar información. Me va a decir que hay 36 celdas que aquí tienen información numérica. Claro, no te está sumando ¿Ok? cada una de las celdas. Exactamente, es lo que estés contando, más nada. Por eso se llama así, contar. Entiendo perfecto, ¿Ok? súper bien. Perfecto. Entonces, bueno, volviendo acá a nuestra tabla de datos, entro aquí a la sección de diseño, te da otras opciones de formato, te dice filas con bandas. Si te das cuenta aquí, en el formato te colocó una fila con un borrado más oscuro, una más claro, otra oscuro otra vez y Sí. otra más claro. Eso es lo que significa filas con bandas. ¿Filas con qué? Con bandas, Con esto banda. que dice aquí, filas con bandas. Lo que significa esto, si yo lo destildo, fíjate cómo aparece. Y si yo lo tildo, mira la diferencia. Eso es toda la diferencia, que me va a colocar. Espérate, Eso es una opción de formato cuando tú dices tildar, visual. ¿tildar qué significa? ¿Diste doble clic? No, hacerle clic acá. Ah, ok, clic, ya. Colocarle la palomita. También dice. Ok, Hacer check, como le quieras decir. Ella lo que va a hacer es eso, colocarme ahí esa opción de formato, que en este caso me coloca una fila oscura y una clara, pero intercaladas. si no quiero la puedo dejar de un mismo color. Exactamente. Ok, Tienes la misma opción con primera columna, ¿ok? Donde te pone un formato especial en la primera columna, en este caso todo en negrita, ok. o en la última columna, o incluso puedes usar lo que son columnas con banda, que es lo mismo que aparecíamos con las filas, pero ahora en columnas. Ujú. Y tienes un botón acá para los filtros. Habrá tablas que tú quieras que tengan filtros, habrá tablas que no. Sencillamente aquí le quitas el filtro o se lo pones. ¿Ok? Ok, Otra opción que me da esta sección de diseño de tabla es cambiar nuevamente el estilo. Puedo cambiarlo, no me gustó este estilo, vamos a colocar este, por ejemplo. ajá. ¿Ok? Tengo los estilos aquí ya precargados. Puedo exportar, por ejemplo, si quiero llevarme esto a un Power BI o un SharePoint, lo que yo sé, lo puedo hacer desde aquí. E incluso puedo quitar los duplicados. ¿Qué es quitar los duplicados? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá varios valores duplicados, varios, y yo quiero quitarlos. Sencillamente yo le digo aquí quitar duplicados, y él lo que va a hacer es verificar, me dice acá, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero seleccionar en todas las columnas y quitar en este caso los valores duplicados. Le digo aceptar, él va a verificar, en este caso no consiguió ningún valor duplicado, me dice, mira, no se encontraron valores duplicados. Si hubiesen valores duplicados, él los eliminaría. Me dejaría la celda en blanco, en este caso. Ya, a ver, ya. Espérate, déjame hacer hazme el repaso, porque igual es más complejo esto, para que, no, para que me quede. No hay problema, fíjate. Tenemos acá este botón que se llama quitar duplicado. Este es un botón, una ayuda de Excel, solamente aplicable a las tablas. Si tú buscas este botón en cualquier otro lugar, no lo vas a conseguir porque esto nada más que se aplica para tablas. Diseño tabla, ya. ¿Ok? Sí. ¿Qué hace este botón? Cuando yo le hago clic, él lo que me hace es que me abre este asistente y me dice, mira, ¿dónde quieres buscar los duplicados? Porque yo le puedo decir que sea en una sola columna o que sea en todas. Si yo quiero que sea en una sola columna, digo aquí anular selección y selecciono solamente la columna que deseo, en este caso columna 1. O si deseo que sea en todas, le digo aquí seleccionar todos y me va a mostrar en todo. ¿Qué va a hacer este botón? Va a buscar en cada una de estas columnas qué valores duplicados hay y los va a eliminar, los va a quitar. Una vez que ya yo he seleccionado, en este caso, mis columnas, le digo aquí aceptar y él va a intentar quitar. Como en este caso no hay duplicados, él me dice no se encontraron duplicados. Y pero ¿Ok? duplicado, a veces yo puedo tener valores duplicados, ¿o no? Sí,
Esto es una herramienta que es dependiendo si la necesitas o no. ¿Ok? Tienes razón. Sí. ¿Ok? Sí. Y tú me dirás, Fernando, pero ya va. Ya. Yo me doy cuenta que acá en la columna 5 y en la columna 6 el primer valor es el mismo. ¿Por qué no los eliminó? Claro. Porque él busca en la columna. Él no está comparando esta columna con esta. Solamente en esta columna él verificó. Si este valor se repetía, los eliminaba. Como no se repitió, no los eliminó. ¿De acuerdo? Sí. ¿Me expliqué? Sí, te explicaste. Ok. Ahora, por último, supón tú que hemos convertido esta tabulación de datos, la hemos convertido en tabla. Pero no te gustó. Y quieres regresar a una tabulación de datos. Tienes un botón acá que se llama convertir en rango. O lo que también se llama en Excel convertir en rango normal, que es esto básicamente. Esto es un rango normal de celda. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Sencillamente le digo acá convertir en rango. Él me va a preguntar si estoy seguro que deseo convertir. Le digo que sí. Y listo. Ya lo convirtió. ¿Cómo sé que lo convirtió? Porque ya no me aparece mi viñeta de diseño de tabla que antes me aparecía aquí. Y si me paro en cualquier lugar de la tabla, no me aparece mi viñeta. Ya. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Perfecto. Pregunto, ¿cómo estás de tiempo? ¿Seguimos? ¿Paramos? Son las 2. Sí, son las 2:09. No, yo creo que deberíamos parar porque tengo hartas cosas pendientes y prefiero estar bien concentrada contigo cuando estoy tomando esto para que tenga No hay ningún problema, ¿ok? efecto. Por eso. Ya, voy a ver entonces mañana.